Bueno, vamos a ver. Peter Litter Fitter, porque ha de saber Alejandro entre ambas aguas, que durante bastantes años al señor Brandau le han llamado de todo menos Brandau. De hecho, es la primera vez que me llama el señor Brandau. Sí, yo porque ya me estoy haciendo mayor, ¿no? No, pero es que siempre era Litter, Fitter, Nitter, Mitter. O sea, de prácticamente todas las consonantes, excepto la que tocaba. Y Brandau, sobre todo, se acordaban de Martín Landau, el de Misión Imposible. Y es Landau lo que más repetían. Pero también Fandau, o sea, de todo menos... Y eso Brandau. que no es tan complicado. Yo la primera vez que escucho a alguien decir bien mi apellido, digo, por fin uno que sabe leer español. Bueno, mira, Pili, mi paisana, Pili juerga en Carrefour, Es que naufragará en la primera agua bautismal, naufragará. Le llama vivas aguas, calentaguas, o yo qué sé. Que le pasa... Yo llego a la conclusión de que esta mujer, el fallo es en la primaria, que no entiende las palabras que dice. Ella repite palabras, como cuando uno aprende un idioma, con frases más o menos hechas, letras de canciones. Entonces, digamos que por aproximación más o menos se entiende, pero la frase no la entiende. Yo veo también algo de luz de gas, ¿eh? Alguna mano negra, sí. Bueno, sí. que ayer no le dieron ni siquiera un papelito. Es que no es la primera vez que la dejan sin la documentación. Yo no sé si puede ser que ella se crea que es lo suficientemente solvente como para improvisar, pero ella... Normalmente suele tener sus guioncitos, se ciñe, y cuando no se los hacen, yo ahí veo ya Pilar Alegría debería empezar a sospechar, porque no es la primera vez. El rubio este, que no es el de Cuaderno Rubio, que serán los buenos, y los 900 asesores que tiene Sánchez, no me digas que no es para actualizarle el vademecum de excusas habitual. Hombre, por lo menos que no diga, si esto ya lo sabíamos, pero si se acaba de publicar, hombre. Pero ¿no te da la sensación la seguridad con la que habla? O sea, es decir, ella es consciente de que tiene muchas limitaciones, pero físicamente... No, ella es la clásica zaragozana grandona, muy hecha pa'lante y tal, pero ella sabe que no sabe. Entonces ayer iba de viuda de sí misma. Es la primera vez que está mal de luz y además mal maquillada. No exagerada, que va muy exagerada, pero por lo menos así es vistosa. Ayer es que parecía que habían apagado el foco o estaba ella apagada. Y de hecho repite las cosas 3 o 4 veces, se equivoca, se confunde, no tiene guión. Y luego no tiene memoria, porque recuerda cuando se publicó lo del Parador de Teruel, que ella estuvo también allí. Tanto que estuvo y nunca ha dicho qué hacía. Efectivamente, en menos de 24 horas pasó a decir que nunca había estado, a que sí, que había estado, pero que bueno, que ella no tenía por qué saber qué era lo que ocurría en la habitación de Ábalos. Lo pagaron los del Parador, que los abrieron expediente, echaron a unos y a otros, pero si a ella le había puesto Ábalos, de delegada del gobierno en Aragón, ¿cómo no va a querer a Ábalos? Ahora, la labor de achicharrarse por el jefe y la parienta la hace a sabiendas de que es ella la que luego termina más quemada, porque acordaos cuando dijo desde esa rueda de prensa que tampoco le habían preparado el guión. Si la Audiencia Provincial lo que dice es que no hay caso y hay que archivarlo. Y hasta el diario El País hizo la noticia. Pilar Alegría tergiversa la realidad, y tuvo que salir a la semana siguiente como diciendo, bueno, creo que me he pasado, y Sánchez la dio un abrazo en el Congreso. Bueno, pues le da igual. No, fíjate, hasta tal punto es obcecada que el otro día el grupo parlamentario, que ya controla ahora, que antes era el de Lambán, cuando Azcón le da un premio que desde luego clamorosamente inmerecido a Lambán, pero en fin, muérete y verás. Y además, como jorobaba a los suyos, pues Azcón se lo dio estratégicamente, pero se negaron a aplaudir al difunto. Sí, eso es Pili, que es más mala que un dolor. Bueno, ya vimos las imágenes de ella acudiendo al funeral, ¿no? Después de haberle puesto como le había puesto. Bueno, que lo echó de todo y le quitó el poder. Absolutamente, por orden de Sánchez. A mí la única explicación que me cabe a todo esto es que Sánchez en el fondo está haciendo lo que hace con todos, ¿no? Promocionarla para que ella en el futuro sea o la candidata al ayuntamiento en Zaragoza o en la comunidad autónoma. Sí, pero si por el camino se tiene que achicharrar, lo hace con María Jesús Montero, lo hace con Diana Morant, lo hace con cada uno de los que va poniendo, porque le da igual. Y sin las autonómicas se la pega el PSOE para que él pueda decir que viene la extrema derecha, que va a venir Vox con el Partido Popular, que solo quedo yo, lo hará exactamente igual. Bueno, cuéntanos el capítulo de la Radioteca, segundo capítulo. Mañana vamos a sacar uno que te va a encantar, Federico, y espero que también a los oyentes, porque en el primero quisimos hacer una introducción a lo que son las conexiones entre PDVSA,
que es, como tú dijiste, la banca del régimen chavista, y la corrupción en España, las conexiones en España. Claro, hay un nombre que es imposible evitar cuando se habla de España, Venezuela y de PDVSA y de corrupción, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Y el enganche que hemos cogido para hablar de Zapatero es algo que él mismo hizo. En el año 2009, José Luis Rodríguez Zapatero, en aras de la transparencia, aprueba la ley de incompatibilidades de altos cargos, por la que los altos cargos tenían que publicar su patrimonio. Y entonces ahí salieron algunos ministros, no les debió hacer mucha gracia, porque salían con mucho dinero. Bueno, y se ha visto que mintieron casi todos. Y Zapatero salió con un patrimonio inmobiliario de 37.000 euros. Trembasaguas, que es ahora el agente inmobiliario de Zapatero, sí, pues por eso se ríe. Es porque el Gilmar de la política. Exacto. Bueno, pues he recuperado, porque para hacer el vídeo para el periódico, he recuperado algunas de las frases que se dijeron entonces, como: solo hay 6 ministros más pobres que Zapatero. Y cuando terminó de ser presidente en 2011, qué poco rentable le ha salido la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando tú presumes de esto y al momento inmediato, siendo expresidente, empiezan a salir el casoplón de un lado, el chaletazo en Lanzarote, el otro de tal, vendo por aquí, vendo por allá, mansiones. Ahora la pregunta tendría que ser, ¿hay alguien más rico que Zapatero? Claro. Porque pues, el patrimonio que tiene... Estaba colocado, no ha llegado a ese nivel, Bono. Bono empieza a hacerse rico en lo mismo, en Venezuela. ¿Os acordáis el momento? Sí, era un viaje a Perú. Y de pronto, de vuelta, se pierde Bono durante 2 días. ¿Y dónde se había perdido? En Caracas. ¿Y qué hacía en Caracas? Venderle a Hugo Chávez la tecnología de 4, me parece que eran 4 fragatas armadas, porque estaba en ese momento a punto de entrar en guerra con Colombia. Y era tecnología norteamericana, que por los acuerdos con España la tenía España, pero no la podía vender, ni enajenar, ni prestar. La había vendido. Se enteraron los americanos y entonces suspendieron todos los acuerdos con España. Y al final, ¿cómo serían las coimas? Que a pesar de que ya no tenía el valor, porque no pudieron artillar, digamos, en superficie toda la tecnología moderna americana, se compraron. ¿Cuánto no se llevarían de un lado y de otro? Y todo eso al final salía del petróleo. Todo eso es PDVSA. Y en la embajada española, donde estaba Morodo, el que con Bono eran los efebos de Tierno Galván, bueno, pues es que estaban allí. Es que a Morodo, lo contabas el otro día, le han perdonado. Sí. Un pedazo de delito, pero como un piano, a él, al hijo y al botijo. Y como encima el testigo principal fallece ahorcado con el cinturón, pues la causa pretendían que quedara como otra de las muchas cosas olvidadas. Mañana por la tarde, la Radioteca, capítulo especial de Zapatero a tus negocios, solo parte venezolana, porque solo con la parte venezolana hemos tenido que hacer luego el montaje del director para que no nos quedara muy largo, sin incluir la parte china, rusa, cubana, que esa es otra historia, pero solo la parte venezolana. Bueno, es que hay un momento en que cuando llega Delcy compra este gobierno, porque lo compra, ¿sí? Una de las entregas, que es ya de Maduro, es poner $50 millones en un banco ruso para pagar aquí. Y lo pone directamente Maduro. Que en caso de Hugo Chávez siempre había problemas, no se fiaba de sus ministros. Maduro, pues no, Maduro se creyó en la Cuba comunista. Esto que este es un conductor de autobús muy bruto, no, es un agente típicamente soviético de La Habana, educado en La Habana dentro de lo animal que parece. Será animal, pero no por falta de formación. Y el dinero, inmediatamente allí. Cuando lo hemos contado, yo cuento en el libro este de Podemos, vamos a ver, era tal la confianza que tenía Hugo Chávez en los españoles, en los comunistas españoles, que tenía una sala de situación en Valencia, España, para tener las relaciones con Ahmadinejad. Las relaciones con Irán, que empieza Fidel Castro y Ahmadinejad, reconociendo que el Islam combatiente es la gran alianza contra el imperialismo, tal, como si Irán no fuera un imperio. Esto
en Valencia tenían la sala de situación para hablar directamente con Teherán sin pasar por Caracas. O sea, ¿qué confianza no tendría Viciano, se llama, un catedrático, que es el que hace la CEPS, el origen de Podemos, trincando desde el primer día? Hay una cosa preciosa en el capítulo de mañana, que es poner fechas a cómo Zapatero, que estaba totalmente, es que se nos olvida, totalmente apestado para el Partido Socialista, totalmente apartado del sanchismo, cómo Zapatero le quita el puesto a José Luis Ábalos. Además hemos contado con la ayuda de Jesús Cacho, de nuestro amigo Cacho, que lo cuenta. ¿Cómo le quita el puesto Zapatero a José Luis Ábalos en un viernes? Porque José Luis Ábalos era el hombre del PSOE en Iberoamérica, que ahí, pues claro, desde Chimbote a... Y además es que esa rivalidad del propio Ábalos yo creo que ha debido de ser una de las pocas verdades que ha dicho durante los últimos meses. Que cuando empieza a entrar Zapatero en el ministerio, él se molestaba y se extrañaba porque intuía que estaba haciendo negocios oscuros, ¿no? Bueno, y cita lo de Plus Ultra, por ejemplo, el rescate. El cuarto episodio, que es el dedicado a Pedro Sánchez, cuarto episodio... Sánchez y la Internacional, ese es la clave del personaje de Pedro Sánchez y su empeño en entrar en la historia, y si para eso hay que estar con el bien Guaidó, con el mal Maduro, da igual, yo tengo que entrar. Y tengo que entrar además en la Reserva Federal, por lingotes. Déjame decir solo una cosa, que se llama La Radioteca el podcast, que buscando la radioteca lo encuentran, pero que además es que para la gente que llama, en la aplicación del móvil de radio también está, y en Libertad Digital lo van a encontrar, y en las plataformas de podcast y de YouTube, para que lo puedan hacer de la manera más sencilla y todo gratis. Spotify, míralo, porque ahí somos números. ¿No? O sea que... En fin, vamos a ver, Rosana, de lo que aparece hoy y de lo que se barrunta en lo que se publica hoy, ¿qué te parece más relevante? Bueno, pues hoy tenemos más información sobre Begoña Gómez. Después de lo que hemos conocido en las últimas horas, hoy sabemos que la Fiscalía Europea va a seguir investigando en torno a esos contratos. Y repasando el libro de Entre ambas aguas, hay bastantes capítulos que nos cuentan, bueno, pues cómo se inició todo. Desde Inmark a Barrabés. Barrabés, el hombre que vino del frío y el as de picas, es el título de ese capítulo en donde se nos empieza a hablar de este personaje clave y que teníamos un poco apartado y olvidado hasta el día de ayer, cuando conocíamos los últimos detalles de esos contratos que fueron amañados, adjudicados a dedo e incluso con empresas discriminadas y que fueron perjudicadas. Una empresa que tenía más su oferta mucho mejor, que la machacaron. Y con las cuales estableció contacto Alejandro. Pero hay dos aspectos de esta cuestión y dos personajes en los que me gustaría detenerme porque hoy son noticia y porque es interesante. Uno de ellos es Félix Jordán de Urries, que es el monitor de esquí con el que entabla contacto la familia del presidente del gobierno Barrabés. Y que le busca Barrabés, y que hoy es noticia porque, lo cuenta El Español, ha dimitido de su cargo. Él pasó directamente de las pistas de Cerler a un cargo en el Ministerio de Cultura. Bueno, pues al parecer ha dejado su cargo. El profesor de esquí que conectó a Begoña y Barrabés dimite como cargo del Consejo Superior de Deportes. Esto es lo que está informando ahora mismo El Español. Y luego, porque me parece que puede ser algo parecido, me gustaría dedicarle un espacio a otra persona de la cual no tenemos noticia, o al menos si tenemos noticias a través de la prensa o de los pequeños o escasos actos que hace, que es Iván Redondo. Tú en el libro recoges un extracto de su carta de despedida donde él dice: a veces en la política, en la empresa, como en la vida, además de saber ganar y perder, hay que saber hacer algo mucho más importante, saber parar. Gracias por todo, ha sido un honor, nos volvemos a ver. Él se va, viene Óscar López, es cuando él entabla conversaciones además con Barrabés para decir hay que sacar de la ecuación a Begoña Gómez, y me parece que puede ser algo parecido a lo que está haciendo el profesor de esquí, en otro nivel, lógicamente, a lo que hizo en su momento Iván Redondo. Sí, efectivamente. Félix Jordán de Urries era el monitor de esquí, se conocieron en Huesca, en Benasque, y a raíz de que se conocieran, forjaron una relación de amistad y Sánchez rápidamente le buscó un puesto en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes, a dirigir la Fundación Deporte Joven. Y es muy llamativo que haya dimitido porque es un caso muy similar al que pasó con David Cierco, el que fue director general de Red.es, que es
la entidad pública que adjudicó los contratos a Barrabés. Bueno, y que discriminó, que eso ya es un delito indiscutible, a una empresa, una UTE, creo que era, no empresa, era una unión de estas temporadas de empresas, que era mejor, porque además el informe de Hacienda, la Inspección General del Estado que pide la Fiscalía Europea es inequívoco. Sí. Que además está hecho como... Es decir, que os he visto robar. O sea. No, y sobre todo el informe ese de Hacienda hace alusión a cómo, por un lado, manipularon fórmulas para permitir que los contratos a Barrabés fueran hinchados, y luego también... El informe, una de las cosas buenas que tiene es que detecta los patrones que usaron en las mesas de contratación para quitarse a competidores. Y uno de ellos fue, por ejemplo, los planes de igualdad. Es decir, si usted no tiene un plan de igualdad, automáticamente fuera de las adjudicaciones. Pero decía que David Cierco, el dirigente socialista que dirigía esta institución, también dimitió justo cuando empezaron las sospechas sobre que había habido amaños en esos contratos. Y qué casualidad, David Cierco, ¿dónde acabó? En la consultora Acento, que es donde está a día de hoy. Pero lo relevante es que David Cierco también iba de vez en cuando a Benasque y era habitual que se quedara en casa de Carlos Barrabés. Es decir, que el que adjudicaba el contrato y el que lo recibió eran íntimos amigos. En la información del Español recuerdan precisamente que, bueno, desde el Ministerio de Cultura, esta Fundación Deporte, cuando él era concejal en Benasque, recibe una subvención, es decir, es otra de las empresas que está dopada, podemos decir, que es un sistema que además tú lo describes muy bien en esa estructura que genera Barrabés, como todas sus empresas aledañas a lo que son la tienda clásica de deportes, ¿no? Empiezan a estar dopadas por diferentes subvenciones por parte del gobierno, y solamente organiza, en este caso, 5 jornadas de trabajo, un informe de 166 páginas y una web. Y de repente lo deja en mitad del escándalo. Y yo introducía que Iván Redondo, porque claro, Iván Redondo también deja el cargo, se presentó, es verdad, como una nueva etapa en su vida, pero también en pleno escándalo de los contratos de Begoña. Es que si recordamos cuál fue la historia completa, a este profesor de esquí, que no es solo un profesor de esquí, él es el concejal socialista más joven que pertenece además a una estirpe del socialismo aragonés que tenía mucha influencia. ¿Quién era monitor de esquí, que era su único, digamos, lauro laboral? El que fue Marcelí Mesquitas, o sea, Marcelino Iglesias, cuyo hijo es la mano derecha ahora de Pilijuerga. Pero es que les llaman, además, es que les llaman así los catalanes, porque lo que más le gustaba al tonto de las narices era ponerse a hablar con Pascual Maragall en las Ramblas en catalán, como si eso fuera hablar suajili, que es más complicado. Pero ahí empieza la corrupción en Aragón. Empieza otra vez con el esquí. En un pequeño pueblecito, hay que recordar que Cerler es un pueblo muy pequeño, muy bonito, sí. Pero donde se reúne cierta nueva Beautiful 2.0 del PSOE. Sí, pero es que el secretario de Estado de Deporte, el jefe del CSD, era Albert Soler, diputado del Partido Socialista de Cataluña, hasta que hace el traslado de Barça, Consejo Superior de Deportes, otra vez Barça, Consejo Superior de Deportes, sí, que señor. Es cuando cambia la ley para, oye, en caso de que alguien haya pagado asesorías ficticias al vicepresidente del Comité de Árbitros, que no pase nada. Soler dimite por sorpresa y sin que haya mucho revuelo, y entonces la noticia es: el profesor de esquí de Begoña Gómez y las niñas, nuevo secretario de Estado de Deporte para el CSD. Algo que no se terminan de atrever porque, claro, necesitaban un veterano del Vietnam que aplacara lo que había dejado Albert Soler, que estaba en la guerra con la Federación, que estaba en la guerra con tal. Todo es el Negreira. Y llaman a Uribe. Negreirato es bueno, eso. Y otro que se queda en el camino, como se quedó en el camino Iván Redondo. Pero es que tirando del hilo, volviendo otra vez a repasar todos estos contratos con Barrabés, claro, ahí es que aparece Nadia Calviño. Y Nadia Calviño también está... Y Cuerpo, que era su mano derecha. Claro, Nadia Calviño, porque fue la que nombró a David Cierco, íntimo amigo de Barrabés, para que le adjudicara los contratos. Pero fíjate, Rosana antes hacía alusión a Iván Redondo. Yo lo que cuento, una de las cuestiones que cuento en el libro es cómo Iván Redondo conoce a Barrabés de la etapa en la que estuvo en la Junta de Extremadura. Claro, y como asesorando al PP. Efectivamente. Y ya en aquel momento, Iván Redondo tramitó una serie de movimientos para que Barrabés
llevar a cabo unas jornadas en la Junta de Extremadura sobre innovación. Pero yo lo que cuento en el libro es que Iván Redondo era consciente de todos los movimientos, de todos los negocios que estaban empezando a hacer Begoña Gómez y Barrabés, y que alerta en varias ocasiones y que no le hacen absolutamente ningún caso. Y ya vemos al final que justo después, coincidiendo, fue cuando dimitió. Iván iba, vamos, yo lo sé porque a mí me invitaba a Moncloa, y recuerdo un día que me invitó para contarme, antes de las elecciones, que le hicieron echarse en brazos de Podemos y tal, cuando era el más anticomunista, era Iván. Bien, hasta que le convino dejar de serlo, y entonces se abrazó a Pablo Iglesias, establecieron una gran relación. Es decir, el uno lo engañaba al otro y el otro al uno, pero bien. Y entonces recuerdo que 4 veces, estuve pues toda la tarde allí, como 3 horas, qué sé yo, 4 veces les llamó desde Estonia, le llamó Sánchez a Iván. O sea, la dependencia real, psicológica, política de Iván Redondo era absoluta. Y recuerdo que él me dijo, yo solo me puedo fiar del gobierno de Ábalos y del partido de Carmen Calvo. Dice, todos los demás se irían con Podemos. Así que decidió ser el primero en irse él. Es decir, el papel de Iván Redondo, que decían, bueno, no será tanto, sí era tanto. Si era tanto, cuando el presidente del gobierno, un déspota además paranoico como este, llama 4 veces por la tarde, en 3 horas, desde los países bálticos, no sé, Estonia o Letonia, no era Lituania, de eso me acordaría. Bueno, era consejo, o sea, no, porque lo que hay que hacer, no, presidente, yo creo que autonomía total. Y en ese momento, Ábalos, que también me invitó a comer en su día, en su ministerio, antes de ponerme 2 querellas, él decía, mira, vamos a formar gobierno seguro, porque por mal que nos vaya, 140, 150 escaños vamos a tener, y malo será que baje de 20 ciudadanos, con lo cual, pues ya está. Se adquieren ministerios o no, y en solitario con su apoyo exterior, ningún problema. Y luego al final ya en las copas, tomaba él, yo no, dice, el único elemento que no nos sale en las encuestas claro es Vox. Porque como es la primera vez que se presenta a nivel nacional, sabemos que va a tener votación, todo lo que tenga será sorprendentemente bueno porque no consta en los archivos, pero no tenemos manera de contrastar. Y efectivamente, ahí la sorpresa fue Vox, y luego fue también Podemos, que es el que fuerza otra vez elecciones, etcétera. Y en esos meses que hay entre unas elecciones y otras, o la formación fallida de gobierno que se carga Pablo Iglesias y la formación real con Pablo Iglesias que forma gobierno, ahí es cuando cambia todo el modelo de partido, de gobierno y tal, y es bolivariano. No era así, no empezó así Sánchez. Sánchez empezó en el otro lado. Hombre. Pero luego cuentas la llegada de Óscar López y hoy rescatas ese momento, ese extracto que también se puede leer en tu libro de la llamada, ¿no?, que hace el ya hoy ministro, claro, también de alguna manera con ese aforamiento protegido, diciendo que hay que sacar a Begoña de la ecuación, cuando realmente te das cuenta que era Begoña la que indicaba esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. O sea, Begoña no es una invitada de piedra que está ahí. Era la Begoña, que prácticamente te le dirigía a Barrabés en muchas ocasiones. Claro. La cuestión es que justo la noche anterior a que el periódico El Confidencial publicara la famosa carta de recomendación, Óscar López, que en aquel momento era el sustituto de Iván Redondo, era el jefe de gabinete de Sánchez, lo que hace es llamar a Barrabés por la noche, muerto de miedo, diciéndole que le han llamado de un periódico diciendo que van a publicar esa famosa carta de recomendación. Y lo que le pide Óscar López a Barrabés es que sacara de la ecuación a Begoña Gómez y que la alejara de cualquier polémica. Lo llamativo de esa llamada es que poco después Sánchez lo nombra ministro, sabiendo que el asunto se iba a judicializar y, por lo tanto, Óscar López iba a estar aforado. Cuando nosotros publicamos en su día esta información, Óscar López dijo en el Senado que era un bulo como una catedral. Pero, sin embargo, cuando el gobierno tuvo que responder por escrito, dijo que, bueno, que era una información periodística y que la labor del gobierno no era comentar ese tipo de cuestiones. Y a partir de ahí, Óscar López no ha querido volver a hacer ningún comentario. Hay un elemento añadido. Óscar López, cuando le disputó el trono a Sánchez, lo que quiso es saber todo lo de los prostíbulos del papá de Begoña, el suegro de Sánchez. Y desde entonces, como fue público y notorio, se la juró Begoña.
que es la que llevaba los sobres con dinero negro para pagar a los chaperos en Saunadán. Es que es una cosa, cuando no trata de blancas, como la rumana esta que secuestraron en kilómetro 80, me parece que se llamaba. Bueno, y entonces Begoña, cuando lo hace jefe de gabinete, que al fin y al cabo es que está todo el puñetero día con el presidente, vamos, no lo ha visto jamás, o sea, se lo juró, porque fue directamente, él ya sabía, se fue directamente por Sabiniano y su imperio sexual. Entonces no entendía, y siempre ha sido un punto de rencor, probablemente cuando sobreactúa a Sánchez, diciendo que él está profundamente enamorado de su mujer, lo que está es la mujer profundamente cabreada con su marido por Óscar López. Bueno, y Sánchez también sobreactúa con empezando a ver enemigos y traidores en todo momento, porque claro, supongo que también que Begoña la pareja todos los días le diría, mira, te lo dije, te van a acuchillar, te lo van a hacer, pero es curioso porque hablabais de lo de Iván Redondo y también hay que recordar que cuando Iván Redondo sale de su puesto, pasa algo como cuando sale Ábalos, que te empiezan a filtrar cosas que no puedes publicar porque no hay ninguna prueba de... Hombre, es que sus negocios con esta famosa consultora, es que los contratos que ha hecho, es que lo de Europa, lo que había era una lucha de, oye, no toquéis lo nuestro, que lo nuestro es el cupo Begoña. Iván estaba limpio en ese momento. Claro, pero da la sensación y cobra sentido ese extracto que tú recuperas de que él se baja del barco antes de que el barco se estrelle, ¿no? Pero porque sabe que hay minas. Claro. Y sobre todo sabía también que Barrabés había estado 6 veces en Moncloa, unas reunidas con Pedro Sánchez, otras con Begoña Gómez. Confesado. Claro. Bueno, confesado, y luego en los propios interrogatorios a preguntas del juez, él mismo se contradice, porque al principio dice 2 o 3 veces y luego realmente dice que ha estado hasta 8 o 9, ¿no? Eso es. Sí, era un habitual. Bueno, había una especie como de amnesia interesada y al principio bueno, yo estuve en Moncloa, Pedro Sánchez pasó a saludar, no ganó. Para empezar, lo primero que dijo es que lo conoció en el año 2019, siendo ya presidente. Eso no es cierto. Lo conoce en 2014 en una cena en Benasque, en un chalet, en una urbanización llamada Linsoles, que era, propiedad de una abogada afín al Partido Socialista. Y a partir de ahí establecen una relación de amistad que cada vez va a más, y hay que recordar que en el año 2021, es decir, mientras se estaban llevando a cabo las adjudicaciones a la empresa de Barrabés, Sánchez le elogia públicamente en un acto que se desarrolló en Zaragoza. Me acuerdo perfectamente, porque no venía a cuento. Está como, digamos, forzado. Encantado. ¿Por qué? Porque Begoña siempre fue de ese grupo. Begoña se fija de lo que conoce, en lo que conoce, y no lo sacas de ahí. Es más limitada y es menos nebulosa también que su marido. Esto me conviene, esto me da dinero, esto no me da dinero, este es fiable, este es un hijo de perra, no hay que darle ni agua. Y en cambio Sánchez, como cambia continuamente, porque es proteico, vamos a que es más fino, que es un sinvergüenza, que puede decir hoy una cosa y esta tarde la contraria y así, pero Begoña no, Begoña será intelectualmente todavía más limitada, pero lo que le conviene y lo que no le conviene, lo clava. Por eso López la ha mandado a morir a Madrid. Ahora ya lo han perdonado a López, pues se supone que Ayuso lo machacará y ya el pecado llevará a la penitencia. Lo mismo que con los demás. Igual, lo mismo igual, que con Pilar Alegría, que por cierto, ayer por primera vez, es verdad que dijo, no hay nada, y cuando le recordaron, oiga, la Fiscalía Europea dijo, bueno, sí, hay unas irregularidades, pero no es delito. Irregularidades en un contrato que tiene que ver la mujer del presidente del gobierno y la responsabilidad política. Ahí fallaba la chunga. Sí. Respecto al delito de malversación. Perdona, Rosana. Que respecto al delito de malversación que afecta a Cristina Álvarez, la asesora, que tú también haces aquí un retrato del personaje que merece mucho la pena, la propia Begoña Gómez y el delegado del gobierno en Madrid, hay otras 2 figuras que son importantes y que tendrán mucho que decir. El vicerrector Doadrio, que es el que entrega los mails y que aquí recuperas el momento en que su superior, Goyache, le dice tienes que crear una cátedra para Begoña Gómez, y el vicerrector dice, ostras, esto no es normal en la universidad pública. Que no pasó del bachillerato, donde naufragó 2 veces. O sea, suspender 2 veces el bachillerato. Y luego la propia investigación que hace sobre Cristina Álvarez, que a partir de ese puesto en Moncloa, ella sí que tiene un incremento de su patrimonio evidente, ¿no? Y que demostrable, ¿no? Sí, ella, claro, durante los
años que está en el Palacio de la Moncloa ha cobrado un total de 300.000 euros, y sí que cuento, ella vivía en el barrio de Chamberí, en un piso heredado de sus padres, vivía además con varios de sus hermanos, y efectivamente en el libro cuento cómo se compró una gran propiedad en un pueblo fuera de Madrid, en Segovia creo recordar. Sí. Ella está casada con un abogado especialista en temas de extranjería, que casualmente su bufete empieza a recibir ayudas públicas, que ese es un extremo que hasta ahora no había trascendido, pero efectivamente el temor que se instala dentro de la Universidad Complutense a raíz de que Begoña le pidiera al rector que le creara la cátedra es tremendo, porque Doadrio y otros altos cargos de la Complutense eran conscientes no solo de que lo que estaban haciendo podía cruzar la línea de la legalidad, sino que esto era algo que no iba a poder taparse y que al final iba a acabar trascendiendo. Es que ha sido tan obsceno que en todos los episodios siempre ha habido algún funcionario, algún cargo público que dijera, vale, pero me lo pones por escrito. Sí. A mí me mandas un mail diciendo que tú, como mi superior jerárquico, me vas a decir que voy a tener que hacer esto, ya sea la fiscal a la que el fiscal general le dijo, no, hay que mandar la nota. Oye, dice, sí, pero me lo pones por escrito. O Doadrio, que dijo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Os acordáis cuando se graba el momento en que el veterinario Goyache, que es catedrático de veterinaria o de algo parecido, se pelea con 2 o 3 del Consejo de la Universidad? Sí, es cierto, sí. Aparentemente es una cosa distinta, pero es el fondo, es el gran conflicto que se establece de, bueno, tú quedas bien con el presidente y lo mismo te hace ministro de Educación, mejor que Pilarín, seguro. Pero el problema no es ese, es que estamos delinquiendo. Y esto es una cosa que está intervenida, además, y financiada por la Comunidad de Madrid, que ya sabemos cómo las gasta y la simpatía que nos tiene. Y hay un momento de una violencia de Goyache con otro, que era, me parece que de un departamento de la universidad, no recuerdo qué departamento. No, yo creo que era el decano de Ciencias de la Información. Sí, que es el decano de Ciencias, que dice, estaba allí. No, por aquí no pasó. Y además se va subiendo el tono y Goyache al final está hecho, parece un mozo de mulas, o sea, le falta pegarle con el micrófono. ¿Por qué? Porque sabían que estaban delinquiendo. Y hay otro elemento además ahí añadido, que es el carácter insaciable de Begoña. Begoña sabe lo que le conviene, pero tiene tal complejo de origen que todo es poco. Y además la cátedra, y además un máster, y además lo firmo yo, y además me lo llevo en propiedad, y además voy a hacer consultorías externas con los ODS, ¿os acordáis? Objetivos de Desarrollo Sostenible, que anda que Pedro J. no le ha hinchado el perro con esa estafa. Pero una estafa monumental. Y dale con el odds y tal. Era cobrarles a las empresas directamente, ya sin financiar el máster, directamente. Yo os pongo el cuño, que sois verdes, sostenibles y ecobasura, y vosotros... ya sabes, socialismo egipcio. Y fíjate cuando Begoña recibió al rector en Moncloa, yo cuento cómo Begoña ya le tenía preparado absolutamente todo el proyecto para que no se escapara. Efectivamente, lo único que hubiera que hacer es, venga, vale, creamos la cátedra extraordinaria, firmo y listo. Pero fíjate, hay una diligencia del juez Peinado que pasó desapercibida en su día, que el juez pidió los movimientos bancarios y el saldo de una de las cuentas principales de Begoña Gómez. Primero hubo un error y dijeron que no tenía dinero, que era 0 euros. Luego rectificaron y en realidad eran 21.000 euros lo que tenía en su cuenta bancaria. Poco me parece. Muy poco. Pero yo creo que el juez ahí se equivocó. Debería de haber de alguna manera escarbado un poquito más y haber analizado los movimientos bancarios, porque lo que nadie se cree es a dónde fueron a parar todo el presupuesto que fueron recaudando para la cátedra, para el máster. La mayoría de profesores no cobraban. Ella percibía un salario, en teoría, ridículo de la Complutense. Sí, pero ¿a dónde ha ido a parar ese dinero? Lo que pasa, Alejandro, es que hay que recordar el contexto. O sea, Peinado, con lo que estaba haciendo, la que le cayó encima, porque Barrabés, si tenemos la declaración, es porque Peinado dice, que está en el hospital. Sí, y el interrogatorio está muy bien, como ahí se ve perfectamente cómo incluso él juega con su enfermedad, Barrabés, que es una videoconferencia, tapa con el dedo, el dedito, he recordado, su fotografía del DNI, cuando se está identificando, dice, oiga, quite usted el dedo que no le podemos identificar, y cuando empieza a entrar en contradicciones, él alude a su propia... ¿De eso sabe algo de la enfermedad de Barrabés? Porque claro,
¿En qué situación está ahora mismo? Yo vi el otro día la imagen y está muy bien, ¿eh? O sea, bueno, no sabemos cómo está realmente, pero lo que está así claro como en esa época es que estaba mal. Bueno, es que ha pasado muchos meses, tratamiento, es que ha pasado, o años. Es que ha pasado un año, ¿no? Casi desde la declaración, ¿no? Sí, ha pasado ya casi por un año. eso, pero que era una cosa que parecía que no se podía hacer, porque qué juez, por eso yo decía el contexto, qué juez más desalmado que le va a interrogar en el hospital cuando al final no hay nada que hacer. Bueno, pues lo que ha dado de sí. Lo que ha dado de sí esta investigación, y la Audiencia Provincial de Madrid tendría que salir rápido a decirle a Peinado, oye, que nos pusimos un poco de perfil con lo de Barrabés y dijimos que te centras en otras cosas. Tenías razón a por ello. Es que ayer lo que sale, la noticia de la Inspección General del Estado, lo de Hacienda, claro, eso cambia por completo la ecuación, porque ya es el propio Ministerio de Hacienda, la Inspección General del Estado, el que dice con absoluta claridad, aquí se ha estado choriceando, aquí se han llevado la pasta, aquí se ha echado a empresas decentes para dar dinero de forma indecente a alguien, y se hace solamente por la capacidad de coacción que tiene el presidente del gobierno. ¿Tú te acuerdas, Federico, cómo empieza todo esto? Todo esto empieza porque un jefe de una delegación territorial de la agencia tributaria en Aragón y su subordinada deciden mandar al juez lo que el juez le estaba pidiendo, que era un informe de la agencia tributaria sobre lo que estaba pasando con soluciones de gestión. En ese informe es donde aparece la declaración de Cueto, otro de los mosqueteros, diciendo y le van a preguntar por Delcy, por las maletas, por Margarita Robles. Y ese informe es cuando se dice, pero como un sujeto como Aldama está haciendo de intermediario entre el gobierno de Venezuela e Air Europa, labor que hereda de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo eso aparece en ese informe de la agencia tributaria. ¿Qué pasó con esos dos señores? Destituidos a los pocos días por María Jesús Montero, que ayer dijo, no es un informe de la Intervención General del Estado, es un informe de unos interventores. Pero ella misma desautorizando a sus propios funcionarios. Porque no le han obedecido, no le han pasado el material, no le han pedido opinión. Es natural. Yo soy de Hacienda, Dios no lo quiera, ¿verdad? Tengo defectos, pero ese no lo he tenido nunca. Yo veo a alguien pagar impuestos y lloro por ellos. O sea, en fin. Pero cuando llega el inspector, un inspector de carrera, que está ya al más alto nivel, la inspección del Estado es a lo más que pueden llegar, salvo los que cobran por fuera, que esa es otra. Como el número 3 de Montero. Por ejemplo, entre otros. Bueno, y entonces dice, bueno, yo tengo 8 años por delante de vida profesional, puedo subir un nivel todavía, en mi casa me saludan, las carreras de mis hijos ya están pagadas, voy a ser abuelo. Me ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Y entonces yo me voy a jugar mi carrera por esta tía, que la van a machacar en Andalucía, que a lo mejor ya no es ministra pasado mañana. Por este tío, el presidente, que cuando lo llamen de testigo, los mismos al final lo imputan por prevaricación y sobre todo por falso testimonio, que en fin, que es tremendo. Y por Begoña, ¿pero qué tengo yo que ver con esta tía? Ah, no. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan el informe a la Fiscalía en secreto, porque todo eso ha durado casi 2 años. Y no se ha enterado Marichusma. Es decir, ahí ya también el funcionario de carrera dice, yo jugarme mi carrera por estos chorizos, ¿no? Pero fíjate, un caso muy parecido a lo que pasó en Interior, cuando la Guardia Civil comenzó a entregar al juez los informes sobre la trama, la implicación de Ábalos, de Cerdán y demás, dimite casualmente el número 2 de Marlaska, magistrado de profesión, porque se había negado a comunicarle al ministro todas las pesquisas policiales que se estaban llevando a cabo. Lo de Pérez de los Cobos, que es que cuando decimos, ¿dónde empieza? Empieza la persecución en la pandemia, que es ahí, ese sí que es el Belén es Delcy, pero en fin, el Gólgota es la pandemia. Entonces, claro, ahí hay un elemento que es el factor humano, el factor individual, en el que nunca se paran los socialistas, porque ellos están en lo colectivo y todas esas cosas. Pero al final son media docena de jueces y algunos fiscales que han decidido no tragar. Y luego ya ahora el factor individual de sálveme yo, sálveme Dios. Es decir, oye, yo no me juego mi vida. Y algunos funcionarios también. Claro, son funcionarios de carrera. Es que eso es, por es que lo que dice Rosana es importante, porque, y lo repite siempre una frase de Liaño, y jueces, fiscales y fiscales, funcionarios y funcionarios. Y en el ejemplo ajeno aprendes muy bien, porque cuando esta agente de Hacienda vio que una juez se atrevía, la juez Viedma, que eso también te lo sabe muy bien, Alejandro, dice,
A ver, los que han hecho el informe para decir que el hermano del presidente está estupendamente en Portugal cobrando de la administración española, que vengan aquí, ¿por qué no está firmado? ¿Quién lo hizo? ¿Pero usted esto es normal? Claro, ver a 4 de la agencia tributaria temblando ante una juez, debieron pensar, oye... Y además el momento en que uno le dice, ¿y usted por qué me manda un papel sin membrete? En toda mi carrera profesional nunca he pedido un informe que me ha venido sin membrete del ministerio, de la delegación que sea. ¿Por qué lo hace? Bueno, es que esto no se había hecho nunca. ¿Cómo que no se había hecho nunca? No le han pedido a usted y tal. Bueno, esto lo hizo este. Sí, y entra la de después y dice... Hombre, muy normal no es. No, explicación no dice, tengo. ¿Usted ha hecho esto alguna vez? No, esto no es que va a ser normal. Es que verdaderamente el informe era ridículo, porque lo que debería de haber sido una inspección o haber analizado exactamente el origen de los ingresos económicos del hermano de Sánchez y sobre todo el tema de la tributación en Portugal, simplemente fue un informe donde se limitaron a ordenar la documentación que le había entregado el hermano de Sánchez. Y a respaldar el delito fiscal. Eso es. Y no sabíamos que estaba aparcado en la Moncloa tras haber destruido su móvil. O sea, pero si es que esto ya es el narco, o sea, estamos hablando ya de una mara. Eso, fíjate, lo que denota, Federico, es que o es muy inteligente el hermano de Sánchez, que yo lo dudo, o que estaban muy bien asesorados, eran plenamente conscientes de que sabían lo que hacían. Muy bien asesorado, que lo han metido en un lío del que no saldrá. Sí. Porque, claro, tú puedes estar bien asesorado por alguien inteligente o asesorado por un idiota. Y este tío el otro día salía Gallardo, que va al banquillo y que acabará en la cárcel, que es por lo que ya la presidenta de Extremadura ya dice que hay que ir a elecciones si no tiene presupuestos. Cuando ha visto a Gallardo, que es el que puso de jefe Sánchez, ahora creo que le ha cogido manía, sí, lo puso. Dice, hombre, es que los pillo, en cualquier caso, en 6 meses, sería en marzo, tendría que ser las elecciones, los machaco. Y estaba ya en las encuestas bien, pues esto, mejor todavía. Además allí no se pierde, es PSOE, PP, PP o PSOE y Vox, que tendrá presencia y no va a bajar, mientras que Sumar... Y sobre todo porque le salió muy mal la jugada de obligar a miembros de su partido a dimitir para él poder aforarse. Al final le salió el tiro por la culeta. Hay 5 saltaron. Si las elecciones son con Gallardo dentro de la ecuación, como se dice... No sé qué broma es. Alguien que ha dicho, yo no podré ser diputado porque alguien podía pensar que entonces me quería librar del juicio y ser aforado. Dice, bueno, vamos a cambiar porque hay que ir por la vía legal. Bueno, vamos a enviar al Colacel. ¿A quién le mandamos el Colacel? Bueno, pues a Mbappé, ¿no? O puede ser... Mira, yo no quería decir nada, claro, pero cuando todo un Real Madrid depende solo, ¿tú eres de los legitimistas o no? ¿Legitimistas? Sí, los carlistas del fútbol del Madrid. A mí me habían llamado muchas cosas. Pipero entre ellas. No, pero carlista del Madrid. Mira, esos son Juanma Rodríguez, Luis Herrero, Tejedor y Algar. Es decir, estos que dicen, no vino una vez al Madrid, no se lo voy a perdonar. No, esto está olvidado. No, que va a estar olvidado. Si le llamaba engañé Juanma Rodríguez. Ya no, está olvidado. Me caso. Bueno, será reciente. Hasta que han metido los goles. Bueno, pero vamos a ver, es el mejor jugador del mundo. Es más, casi no tenemos otro. Porque se está hundiendo todo el tinglado de una manera... Y habla fenomenal, y habla muy bien español. Lo del Barça. Bueno, y es estupendo. Habla varios idiomas. Sí. Oye, como pero como español Alonso, perfectamente. Me encanta. Que hasta que no sea Alonsiño, será Alonso. Y es humilde y se para a firmar autógrafos. Este es un encanto de persona, está feliz. Además lo ves, está feliz. Y dice, no olvidar, el Weekend no se puede olvidar. ¿Cómo que olvidar el Weekend? Y está ahí el Pelanas de DAZN o de Madrid Televisión. No, ¿cómo que no se va a olvidar? Que no se puede olvidar lo que pasó. No. Hay que enviárselo, sí. Mbappé se lo ha merecido, claro. Sí, además es una gran persona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre hablamos de la salud como una de nuestras mayores riquezas y mantenerla, mejorarla debería estar al alcance de todos. Y de hecho lo está con Mundo Natural. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es su secreto? Bueno, pues la tecnología más avanzada que hace que sus suplementos sean los más eficientes y efectivos. Por ejemplo, para combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción,
antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000, su teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es o mucho más sencillo en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a aclarar, Naya, que el Corte Inglés tiene un sistema de financiación porque no se puede ir con deudas por la vida. Financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés, hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, lo que necesitemos. Además, con el servicio Carta de Compra te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiarlo todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana, en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés hasta el jueves 2 de octubre. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Antes de irnos a la pausa y acercarnos a la bolsa y tal, a ver cómo reciben hoy la égira del es que es un mexicano raro que se llama Martínez, que no es un apellido ni muy azteca ni muy tlaxcalteca, precisamente Martínez. Bueno, ¿cómo veis la anunciada, que lo anuncia ya nuestro Miguel Ángel Pérez, el informazo sobre el camarada canario que es Ángel Víctor Ángel o lo que sea? Porque la foto de ayer, que yo la había olvidado, con Sánchez, que lo mete así en sus brazos, no estaba tan flaco como ahora, y él está en un estado de éxtasis, parece Santa Teresa ahí del baldaquino, al lado del baldaquino del... Es como si le diera un rayo divino. Pero es que recuerdo que cuando las mascarillas tenía peor panorama todavía que Armengol. Y eran los dos archipiélagos, fueron donde metió inmediatamente la mano la trama. Y además es mal encajador, es decir, hay políticos, por ejemplo, José Luis Ábalos ha tenido que ser ya el desmoronamiento para que se le empezara a notar que titubeaba, que hacía, pero Ángel Víctor Torres... va cíclico y cuando ve que se está acercando algo o él tiene información o ha salido alguna noticia, desaparece y desaparece porque cuando aparece está demudado, está que se le nota que empieza a tener el aliento detrás, pero es que está todo sostenido con unos informes, unas pruebas. Yo si fuera ellos, yo si fuera Armengol, si fuera Ángel Víctor Torres, viendo todo lo que ha salido de informes, ya no hablan de papelitos, no es que estos son recortes de la prensa, de informes de funcionarios, yo estaría echándome a temblar. Es que el informe de la Guardia Civil sobre Ángel Víctor Torres viene ahora en octubre, falta muy poco. A mí la información que me trasladan es que es muy sólido y que sobre todo está plagado de mensajes de él mismo con miembros de la trama, donde no solo se habla de todos los amaños que hubo en las adjudicaciones por los contratos de mascarillas, que ahí también la trama consiguió meter, sino que yo creo que esto es lo que más le preocupa, todo el tema de lo de la refinería que pensaban montar en las Islas Canarias con petróleo venezolano. Esa es la clave. Hidrocarburos. Otra vez el caso de hidrocarburos. Pero y era el amigo de Tito Berni. Yo recuerdo la primera vez que empezamos a hablar de esas costumbres canarias, de abolir la prostitución por la tarde, irse a cenar para celebrarlo y luego a un prostíbulo, a sombras en el viso, para no perderle de vista los portfolios, los mensajes que se mandan. Pues cogemos a las dos. Pues entonces la Pepita, la Juanita, no sé cuántas, pero al fondo siempre está Tito Berni. Y ese momento en que votan en contra y legalizan la prostitución, se van a cenar a Ramsés y acaban en el prostíbulo Sombras, que ha tenido que cerrar porque los coches oficiales espantaban a los vecinos. Ha cerrado el prostíbulo. Claro, pero si es que son diputeros.
Pero fíjate que incluso cuando saltó el escándalo del Tito Berni y empezaron a salir todas las fotografías que me recordaban las imágenes con Luis Roldán, cuando se veía también los flotadores, en fin, restos de cocaína en las mesas y demás, una de las cosas que alegaba el Tito Berni es que, bueno, que es que él tenía problemas de corazón y que cómo iba a irse de prostitutas y a consumir droga, que eso era algo que no podía, claro, estaba la mujer al lado, ¿no?, mientras lo decían las entrevistas. Bueno, hay que recordar que Ábalos dijo el otro día, Ábalos yo creo que ha entrado en un estado de fascinación especular con Inda, porque las cosas que le está contando a Inda no se da cuenta, creo que son incriminatorias. El otro día, ya en pleno ataque de ego, dice que nadie como él ha dado la posibilidad a las mujeres de subir de nivel profesional. Bueno, eso es verdad, ¿no? Bueno, pero técnicamente lo que ha hecho es nada subirlas, es acostarlas, o sea que no es lo mismo. Pero las sobrinas, o sea que le puso un piso en nada menos que en la Plaza de España, que tenía además servicio a domicilio, llamaba y le arreglaban la heladera. O sea, pero está bien traído lo del Tito Berni porque es el paradigma de cómo ha actuado el sanchismo, que era una especie de, oye, no sabemos cuánto va a durar esto, hay que aprovecharlo, y como en las películas, cuando Tony Leblanc llevaba a los turistas, les subía en un autobús y hacía como si esto fuera... Oye, que el Tito Berni llevaba a los empresarios de las supuestas coimas al Congreso de los Diputados, señor, y al cuartel de la Guardia Civil, no a uno cualquiera, sino a comandancia a demostrar, no, si es que esto está todo controlado. Sí, señor. Es que está todo controlado, no tengáis ninguna preocupación, vosotros poner aquí la pasta porque estoy llevando al Congreso y a la comandancia de la Guardia Civil. La primera vez que aparece, recuerdo que Víctor Ángel, aparte digo eso porque es que decían, me llaman Ángel Víctor cuando soy Víctor Ángel, al revés, y eso qué más da. La cuestión es que te dicen. Entonces dice, es que yo estoy recién casado, claro, esto me crea una serie de problemas familiares. Bueno, si te has casado recientemente, deja las putas. O sea, pero si es que es una cosa... Yo creo que él tenía el gran temor de que Aldama, cuando contó lo de el piso de la calle Atocha, hubiera grabaciones. Quiso adelantarse un poco. Y por eso respiró cuando no había billete. Y él tenía la posibilidad de decir, no viajé porque estaba mal tiempo y entonces me quedé en Gran Canaria. Y a partir de ahí parecía que se iba a olvidar, pero es que la UCO no olvida. Claro. No, pero sobre todo, es que todo eso de los tiempos de la justicia muchas veces desesperantes e inexplicables. Pero la Guardia Civil no, la Guardia Civil sí que tiene un ritmo que cuando actúa como policía judicial y tiene respaldo, no tiene que pedir permiso arriba, esos vendidos, el generalato vendido a Sánchez, amigo, entonces es implacable. Porque la Guardia Civil además se siente agraviada. La Guardia Civil tiene que pagarse los chalecos salvavidas. Le han ametrallado a la gente porque no hay medios contra el narco. Tenemos la fragata acompañando a estos delincuentes jamasitas y no para ayudar a la Guardia Civil en el estrecho. Y está el caso Pérez de los Cobos. Y si les falta motivación, resulta que te enteras que se ha montado una cloaca en Ferraz para cargarse al fiscal anticorrupción, al número 2 del fiscal anticorrupción y al teniente coronel de la UCO. Y a todos los jueces. Pero fíjate, el Tito Berni, que ahora está en Fuerteventura haciendo quesos, porque tiene una quesería allí en una finca, vamos a ver qué es lo que dice la Guardia Civil, porque es un procedimiento que todavía está judicializado, y él, junto con su hijo, tenían una asesoría fiscal que básicamente se dedicaban a hacer negocios y a cobrar mordidas. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que trasciende de todo aquello, porque la Guardia Civil lo sigue investigando. Sí. Bueno, pues hacemos una pausa. Sí, estamos recibiendo imágenes en directo de la flotilla que se dirige a las costas de Gaza y en principio, sí, además buen tiempo, sigue adelante a pesar de lo que había comentado Moncloa, las fuentes de Moncloa la pasada madrugada, diciendo que se iban a parar en el espacio y en la frontera establecida. Estaría bien que el barco de la Armada ahora, que hay un plan de paz, media vuelta, que disparamos. Furor. El español, que es el que debería pillarlos. Ayer, por cierto, y me parecería un golpe de efecto interesante, sobre todo para todas las señoras que van en esta flotilla, comentaban en OK Diario que al parecer las fragatas israelíes que van a ir al encuentro con la flotilla para retenerles y pararles van a estar en su totalidad integradas por mujeres. Sí, porque es que además ha habido un incidente que se ha tapado sobre los gays,
que, claro, ya Bueno, sabe que sería jamás un los golpe... ahorca. Entonces, claro, pues ahí han estado como disimulando. Y como siga saliendo con maromos, la Barbie Gaza No, va a tener un Barbie Gaza lío con lo el último marido. que ha hecho es grabar un mensaje a todos sus hijos y a su marido y a sus padres, porque según ella, Israel, el ejército de Israel la va a matar, o corre riesgo de que la mate, y entonces ha enviado un mensaje de despedida, y luego el marido ha recibido el mensaje de despedida desde Ceuta, sabéis que él es agente en Ceuta, y le envía otro a su vez llorando y diciendo que la quiere mucho. Bueno, es que esto es una telenovela. No, pero este no es policía. Sí, sí, sí. ¿Qué hace en la policía? Es un infiltrado de Hamás. ¿Qué hace en la policía? Quien está muy cambiada es Ada Colau, yo no la reconozco en los vídeos que está publicando. No, tú piensas en aquella señora gorda que iba vestida de abeja. Piensa en la estatua de Cristóbal Colón. La estatua que es muy bonita, además la de Barcelona. La de en Madrid Barcelona, es horrible. sí. Pues pequeñuja y asquerosa y fea. Pero en cambio la de Barcelona es Ada Colau, fíjate. Bueno. Clavada, pero clavada. Es más, la puede hacer la familia Colón por su plantación de personalidad. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos a ver que el tiempo que se acabaron las riadas, de momento, empiezan a subir las temperaturas, ha llovido, bien. No, hoy se acaban ya los informes, bajará la audiencia de las televisiones, nada gusta más que ver una Dana, pero bien, arrasando cosas y tal. En Valencia no han tenido que arrasar nada porque no han edificado nada en más de un año. Y anteayer salían los mismos señores que estaban ahí en Paiportas, el alcalde socialista, garantía de ineficacia, y entonces veías donde van a poner algún día, algún año, el puente, que podían haber hecho los pontoneros en 48 horas. Año y pico después, ahí está, aquí decía, es donde va a estar el puente, y se ha venido abajo el talud. Bueno, es que eso así no se puede hacer y esperar 2 años. Y estaban igual, pero igual, exactamente igual. Pero bueno, en general, salvo que vuelva para el Pilar, que es posible que vuelvan las riadas, de momento, cielos rasos, temperatura apacible. En Madrid nos vamos a 27 grados y subiendo. La máxima nacional en Sevilla 31 y la mínima en Burgos y Palencia 6 grados. Nos recordemos Z Plus, ayer estuvo con nosotros me cuesta decir CEO. Su director general, ¿no? No, ya podemos en pichín el chef. Tú dilo que no se entienda nada. Dices, pues, menudo inglés habla si no se entiende, menudo inglés. Bueno, pues eso. Y nos lo explicó muy bien la gran pregunta, pero ¿nos dan de verdad el ordenador? Sí, dan de verdad el ordenador. Y de verdad no hay que adelantar absolutamente nada. Ellos ya se remuneran con el servicio de mantenimiento web y de puesta en marcha de la web que tienen. Y te adelantan el IVA. El IVA que además el autónomo se puede desgravar, con lo cual para autónomos y aquellos dueños de micropymes de entre 0 y 2 empleados pueden acudir a esta gran alternativa, gran opción para renovar sus sistemas informáticos y además disponer de una página web profesional, que es, te diría, casi más importante incluso que el propio ordenador. Bueno, pues ambas cosas de manera gratuita, no tienen que hacer nada más que teclear ordenadorlibertad.es. Repito, ordenadorlibertad.es. Ahí rellenan un formulario, nos responden, rellenamos todos los datos que necesitan y nos olvidamos de burocracia. Ya no hay que pelearse con red.es, ni con el gobierno, ni con la administración, ni con nada. Se pelean ellos por nosotros y a los 2 meses de media nos dan la respuesta y al tercer mes ya recibimos el ordenador. Bueno, y hoy con la esquizofrénica, la OPA esquizoide que venimos padeciendo, ¿cómo está la bolsa? Pues fíjate, están más pendientes de Estados Unidos y ese cierre de gobierno parcial, porque no se han puesto de acuerdo republicanos y demócratas. Los funcionarios todos los no años, trabajan. Todos los años pasa esto. Sí, les pasará. Cierran el gobierno, como si estuviera abierto. ¿Sabes qué pasa? Que después de un tiempo, cuando ya lleguen a un acuerdo y vuelvan a tener que trabajar los funcionarios, a lo mejor alguien en la administración dice, hombre, pues si esto ha funcionado fantásticamente sin tantos funcionarios, a la calle. No lo veremos, pero sería estupendo. Pero no lo veremos.
Pero, insisto, muy pendientes de Estados Unidos. Fíjate, está cayendo en este momento el IBEX 35 un 0,58% y está en el borde de los 15.400 puntos. Estamos más o menos en máximos de 2007, 2008, es decir, un IBEX con un tono fantástico, más del 32% de rentabilidad acumulada en lo que llevamos de año y muy buenas perspectivas. Eso sí, muy pendientes, insisto, de todo lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos. Bueno, y la noticia de interés cultural de la ONCE, Sergio, pues nos lleva a unas cosas que eran para toda la familia y ahora son solo para tarados woke, porque Walt Disney se vendió y se arruinó, y peor que le va a ir. Pero las piezas que hay, es la exposición de ahí. La Fundación Canal acoge desde hoy el homenaje al centenario de Walt Disney Company, que ha recorrido medio mundo y que ahora llega a Madrid para que puedan disfrutar y apreciar, por ejemplo, del famoso zapato de cristal de Cenicienta, del caballo del tío vivo de Mary Poppins, el vestido de Cruella de Vil o el casco de Iron Man, entre otros. Son 250 piezas en total, algunas de ellas míticas y obras de arte que forman parte de los archivos oficiales de Walt Disney. Bueno, está el corto que hizo nada menos el genio Dalí. Dalí trabajó Disney y hay bueno, es un corto, es un mediometraje, son como 40 minutos, pues genial. Dalí es que era un genio. Bueno, pues nada, vamos a ver que venga enseguida. ¿Sabes lo mejor de Dalí? Lo mejor que yo le he visto. Le preguntan en la salida, estaba él con su mujer, la pecadora, sale del Museo del Prado. Don Salvador, ¿qué ha visto de nuevo? ¿Qué viene aquí a Madrid? ¿Le gusta mucho? Sí, tal. ¿Qué ha visto de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Velázquez. Pues eso es Dalí, un genio. Os comento que la flotilla ha atravesado ya la zona de exclusión, pero que Furor, la fragata española, no le sigue. La fragata se ha quedado fuera de esa zona de exclusión. O sea, va a estar viendo cómo les disparan. Bueno, ahora queda por ver cómo se desarrolla la intervención, lógicamente, de las fuerzas israelíes, cómo se va a desarrollar, y ellos siguen avanzando. Ya os digo que en la línea directa que tenemos con las webcam que han instalado ellos mismos en los diferentes barcos, todo parece que continúa y que siguen navegando con normalidad. Bueno, con normalidad, ya ilegalmente. Lo triste es el deseo que tienen algunos de que pase lo peor, a ver si con la bandera palestina no tapamos lo de Begoña, lo de tal, pero si ocurre algo, muy bien. Pero si ocurre algo tal, por lo menos 2 semanitas de telediarios tenemos apañadas. El papelón de la Armada, del general almirante Piñeiro. Piñeiro se llama Barbarroja, el de Cuba, jefe del terror de Estado, pero es una cosa, eso sí que es prevaricar. O sea, nuestro dinero, el dinero con el que pagamos las ametralladoras israelíes de la fragata de la Armada, en una misión que está fuera de la ley, porque no está ni en la Ley de Defensa Nacional, es al revés, lo ha vulnerado Sánchez para tapar lo suyo. Bueno, lo suyo, de su mujer, de su hermano. ¿Y dónde queda Margarita Robles, que está completamente desaparecida y más que desautorizada? Mandó a Cuerpo para hablar de lo de el embargo de Israel. ¿Pero qué embargo si dicen que hay una cautela? Que es que salvo que sea de interés nacional, hombre, las armas se compran porque sean de interés nacional. Pero fíjate, por sacar un punto positivo de todo esto, Israel está investigando muy a fondo todas las entidades que están financiando la famosa flotilla, y ahí cuando veamos verdaderamente el rastro del dinero, Hoy saca ya Carmelo Jordá, que salió anoche, en una página oficial ya del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Sí. Y entonces cuenta con nombres y apellidos los agentes de Hamás que están pagando y organizando la flotilla. Y hay fotografías que era previsible. Han encontrado, al parecer, documentación en Gaza al respecto de alguna ONG encubierta que, lógicamente, está financiada por Hamás y son miembros de Hamás, y a su vez estaría colaborando con la flotilla y con Ada Colau y con todas las personas. Aquí hay una, que es la Fundación Mundubat, que está radicada en el País Vasco, que ha recibido casi 20 millones de euros en subvenciones del gobierno de Sánchez, y fue la ONG que canalizó las protestas que lideraba el exetarra Ibon Meñica, que se cargó lo de la vuelta. O sea, es decir, si eso lo ha hecho Hamás, evidente, pero es que Hamás es muy importante en el mundo del terror, es la primera fuerza terrorista, es Hamás. Y porque es Irán. Es Irán, tienes a los hutíes, tienes a Hezbollah, tienes a Hamás, y después de Hamás será Masja.
pero porque viven para eso. Luego, por cierto, hay que aclarar, y ayer yo creo que lo dijimos en la tertulia, hoy nos encontramos en la prensa titulares como el de La Vanguardia, por ejemplo, dice: el plan de Trump para Gaza gana apoyos, pero Netanyahu plantea dudas. Esto es una manipulación, una burda manipulación. En el punto 19 de ese acuerdo, en donde se habla que en un futuro, si se dan las condiciones, se establecerían los dos estados. Esto no quiere decir que se vaya a hacer de manera inminente. No, y Netanyahu, claro, él dice lo que dice, pero vamos, en el plan tampoco figura la creación. Pero todo lo que es la información que se da es pura basura. Todo. Y todos los discursos, esta mañana cuando comentábamos, oíamos a Álvarez, pero si es más comunista que Yolanda Díaz, pero si el discurso es de Hamás, parece un iraní. No, es que están compitiendo por eso. Pues están compitiendo por ver quién le roba el espacio a quién, y por eso tienen que ir uno un pasito más allá que la otra. Hasta el punto de que Óscar, el de Transportes, Óscar Puente, el otro día en Televisión Española dijo que bueno, que vale, que sí, que jamás había felicitado al gobierno, pero que qué pasaba, ¿no? O sea, es decir, ya es que están legitimando hasta eso, hasta que una banda terrorista felicite al gobierno. Con razón, además. Sí. Bueno, una pausa. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde van los oyentes? Bueno, ya sabéis que Castilla y León ha llamado a las urnas el próximo 15 de marzo y tradicionalmente el 15 de marzo es un día histórico. Ese día, en el 20, entró en vigor el estado de alarma que más tarde fue declarado inconstitucional. Ese día, pero en el año 72, se estrenó la película El Padrino. Claro, eso de la familia... Sí, es que todo. Al presidente le viene que ni al pelo, la mujer, el cuñado, bueno, y de hecho, el suegro... a lo mejor lo que le está saliendo en la cara como forúnculos y cráteres son el algodón que lleva Marlon Brando a hacer el sabor que hacía así. Lleva 2 algodones ahí, pero de este tamaño. Pues fíjate, Federico, que yo al ver eso del 15 de marzo, lo de la familia y tal, digo, a lo mejor es un buen día para unas generales. ¿Sabes qué pasa? Que es que tengo entendido que ese día también, 15 de marzo, es el Día Mundial del Sueño, que no de los sueños. Así que nuestros oyentes... Bueno, y además son las fallas. También, bueno, por esa fecha, sí, cae más o menos. Sí. Bueno, pues eso, le preguntábamos esta mañana a los oyentes si pensaban en la posibilidad de un superdomingo primaveral. Sí. Y nada, no hay esperanza alguna. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. O sea que, Silvia, reina el escepticismo en nuestra audiencia. Sí, no ven muy creíble la hipótesis de un superdomingo en marzo. Nuestros oyentes no descartan que efectivamente el Partido Popular sí haga coincidir las elecciones en varias de las regiones en las que gobierna, pero claro, lo de unas elecciones generales un año y medio antes de lo que toca, pues como no, pero que si es que lo interesante es que el PP fuerce eso. Bueno, pues esa hipótesis sí se baraja y sí la contempla la audiencia. Incluso he encontrado una oyente malagueña que piensa que efectivamente podrían celebrarse también las generales en marzo. Que adelante las autonómicas, lo veo. Que adelante las generales, eso ya, yo sigo con mis 13, de que este no se va hasta que no acabe la legislatura. Que los socios mucho piarla, como la iban piando, pero a la hora de la verdad no van a morder la mano del que les da de comer. Yo creo que sí, que va a haber un adelanto electoral a nivel autonómico, no nacional. Y en parte porque temen que Pedro Sánchez esté preparando una sucia maniobra preelectoral para darle la vuelta a la intención de voto. Mejor que el gran domingo electoral, muchos domingos electorales. Cada 15 días una comunidad autónoma, porque si haces un gran domingo electoral, al día siguiente se inventan una milonga y te lo disminuyen. No, todos los domingos o cada 15 días, derrota electoral. Eso duele más. No creo yo que haya un superdomingo en el mes de marzo, porque el señor Pedro y sus colindantes tienen que estar todos de acuerdo. Muy mal se le debe de dar para que las convoque. Ojalá, por mi parte, ojalá. Pues yo creo que no va a haber adelanto electoral. ¿Quién va a indultar después a todo el entorno de este querido presidente que tenemos? Eso es lo que queremos los españoles, que haya un superdomingo electoral, pero ya, para Navidades, si no pasado Reyes, pero que yo creo que estos tíos, estos quieren estar, pues eso, seguir aforados, porque si no, el camino siguiente es para muchos la cárcel, si hay justicia. Claro que va a haber elecciones. Estoy preparando el modelito, me manda el traje a la tintorería, mi madre también, todo preparado, carnet de identidad, todo está, el set, elecciones. Próximo, marzo me parece un mes divino, una temperatura estupenda. Un domingo que más queremos, que decirme la fecha y voy reservando mesa. No solo la electoral, sino para, como es en domingo, sabes, en Málaga, que se llenan mucho los barecitos, una mesita para ir a comer luego y celebrar.
No se dirá que a la gente le falta... Sí, yo no voy a decir lo que creo que va a pasar porque con Pedro Sánchez suele pasar lo contrario, pero para mí no tendría sentido en la situación en la que están, porque yo insisto, es que esto ya no va de encuesta, ya no va de votos, ya no va de escaños, va de librarte de la cárcel. Imaginaos lo que habrían sido estas investigaciones con una Fiscalía General del Estado no boicoteando las instrucciones de los jueces, no boicoteando la actuación policial. Otro que en noviembre puede ir de caminito de Jerez. Igual. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez sabe que en la situación en la que está ahora es muy mala él, su hermano, su mujer, su partido, su gobierno, pero que sería infinitamente peor si llega a un fiscal general del Estado que diga: fiscales, podéis actuar con libertad. Pero es que lo han hecho a pesar del fiscal general del Estado. Y él sabe mucho más que nosotros lo que ha hecho. Porque para eso sí tiene memoria. Y Begoña ni te acuerdo, o sea, todo en negro y con papelitos. Y cuando eso salga, y Ángel Víctor, Víctor Ángel, y Cerdani, Cerdón, y Ábalos y Ábalas, y otra vez Begoña, y otra vez la amiga de Begoña, etcétera, no van a bajar. No van a estar peor dentro de un año. Yo creo que van a estar peor. Mucho peor. Entonces, desde su punto de vista, que lo que quiere es atornillarse al Congreso y ser el jefe de la oposición y tocar las narices y buscar otra vez reeditar el Frankenstein, no es ninguna tontería. Pero siempre... Es decir, ¿qué más le da él que saque 85 escaños que 110? Pero y sobre todo porque dejando de estar en el poder, que fue el amago que hizo cuando la famosa Carta a la Ciudadanía, en el hipotético caso de que se hubiera ido, es que yéndose no iban a parar ni las investigaciones judiciales, policiales, ni periodísticas. Entonces, en esta situación exactamente lo mismo. Convocando elecciones y yéndose a la oposición, con eso no va a acabar. Solo las convocaría en el caso... Pero está trincherado. Pero solo las convocaría en el caso de que él pensara, por alguna razón, que puede mantenerse. Puede saberlo por una razón, porque también Interior, donde está el delito y Marlaska, y no hay que olvidar nunca que en Defensa, que está, pues todos los servicios de inteligencia suelen ser militares y en todo caso tienen información, Margarita Robles fue la que fraguó, la que realmente confecciona la moción de censura, es Margarita Robles, gran traidora. Pero lo fundamental es que ellos saben lo que van sabiendo. No todo, pues está claro que no tienen observatorios en la UCO, tal, pero a otro nivel, al nivel de presidencia del gobierno, el CNI sí tiene. Porque además esta gente se casa entre sí y luego están medio liados. Es como estar en Madrid cuando decía Boyer, es que este es un país de porteras. Hombre, las porteras grandes benéficas, porque siempre hay un sobrino que está en la Guardia Real que es campechano y tal. Pues su hija está casada con aquel que fue ministro, que luego fue a la cárcel. Pues dice que el verdadero jefe era Menganito. Y es verdad que en Madrid te cuentan casi todo y casi todo es cierto. En Defensa tienen esa información. En cualquier momento, dice Margarita, presidente, que es que van a sacar unas fotos tuyas en República Dominicana entrando en un banco, vamos a suponer. Pues convoco. ¿Por qué? Porque voy a ir a peor. Lo que no quiere es salir él. Begoña que salga. Pero si la prueba de cómo los ministros de Defensa hacen un uso partidista de la información lo tenemos en Bono. Hace relativamente poco hizo pública una página web que creo que se llama El legado de Bono o El legado de la historia, donde ha publicado todos los documentos a los que tuvo acceso siendo ministro de Defensa. Muchos de ellos confidenciales, secretos, ¿no? Que eso puede violar la ley de secretos oficiales. Pero eso, igual que sus memorias, que tenían un índice onomástico que era la mitad del libro. Tengo vuestras carpetas de CNI. Eso es. Es un chantaje evidente. ¿Y la fortuna de dónde le viene? Nadie ha querido mirar. Bueno, a ver, vámonos al Corte Inglés. Venga, porque esto se está poniendo hot. En la semana de la lencería del Corte Inglés, solo hasta el 5 de octubre tienes hasta un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias, para renovar tus prendas con la máxima comodidad y la mejor calidad. Las marcas, pues Triumph, Chantel, Selmark, Liz Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchísimas más, con diseños en todos los estilos. 25% de descuento en la semana de la lencería hasta el 5 de octubre en el Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y en la aplicación. Pues muy bien. Tenemos ya a Daniel Muñoz en el horizonte. Sí, ya está Dani preparado con la última hora de la información, que pasa, por supuesto, por la flotilla, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ellos sucede. Van a provocar, a ver si muere alguien, los matan mucho o poco regular.
Y hay reacciones a la decisión que ha tomado el gobierno, lógicamente, de pedirles que den la vuelta, que se atengan a razones, que se den la vuelta. Eso no se pide. Tienes una fragata de la Armada. Te pones delante y dice, des la vuelta. Es que son varios barcos, no podría la fragata... Que dé usted la vuelta porque le disparo. Entonces no es lo mismo que te dispare un barco español que un barco judío. O sea, no es lo No sé yo, Ellos van a montar el número y a ver si se cargan. Cuanto peor, mejor. Exactamente, es así. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, vamos a ver, cuéntanos lo último dicen la flotilla de la libertad. ¿Cómo de la libertad se deja más? Ahora iremos con ello, ahora iremos con ese streaming que en realidad parece un reality. Risas, gente desayunando, sin camisetas, conversaciones, aquello, insisto, es lo más parecido a un reality. Pero la última hora pasa por el Senado. Ha comparecido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a petición del Partido Popular para dar explicaciones por el escándalo de las pulseras antiagresores. Y allí en la Cámara Alta está nuestra compañera Leticia Barquín. Leticia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La ministra de Igualdad sigue sin aclarar cuántos sobreseimientos han beneficiado a los agresores, limitándose a afirmar que no son muchos, como recogió la Fiscalía en su memoria. En cambio, centra su discurso en denunciar bulos sobre las pulseras antimaltrato, asunto por el que ha pedido disculpas. Disculpas, eso sí, que no alcanzan a su negligente gestión. Permítanme, señorías, que mis primeras palabras sean para las supervivientes. Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario. Redondo también ha informado del inicio de una investigación interna que podría conllevar responsabilidades si se confirma el incumplimiento de las cláusulas del contrato. Los partidos de la oposición reclaman su dimisión por distorsionar la realidad y la acusan de conocer el escándalo y ocultarlo. Además, también en la Cámara Alta, el PSOE fuerza hoy una votación para obligar al PP a pronunciarse sobre el término genocidio en Gaza. Preguntabas por la flotilla. La flotilla ahora mismo se encuentra a 120 millas de Gaza, son aguas internacionales, pero ya forman parte de la zona de exclusión establecida por Israel. El gobierno ha pedido a la flotilla, ya evidentemente sin éxito, que no se adentre en esta zona y ha advertido de que ese buque de la Armada no lo hará. Lo ha dicho el ministro Óscar López en Televisión Española. Toda la empatía y toda la comprensión a esta causa que no puede ser más justa. Pero un gobierno también tiene que tomar decisiones y desde luego lo que no va a hacer el gobierno es meter al buque español en esas aguas que ha declarado exclusivas Israel. Ni tan siquiera para rescatar a ciudadanos. Hemos llegado hasta donde hemos podido y estamos ahí. El gobierno de España ha hecho todo lo que puede hacer, todo lo que está en su mano, pero lo que no va a hacer ese barco español es cruzar esa frontera porque nos llevaría a una situación que creo que todo el mundo puede entender su gravedad. Entonces, ¿para qué lo mandan? Pero si sale en la ONU diciendo lo más grande, y ahora que di genocidio, es violación, no es agresión, di genocidio, vete a escaparrar, payaso. O sea, ahí el problema es que esto es de Hamás. La flotilla la ha montado Hamás. Salió, ¿os acordáis cuando dice Sánchez, si vienen de 15 países? ¿Y por qué ningún país más que el marido de Begoña es el que les da apoyo militar para luego quitárselo? Hay que decir que esta posición del gobierno le vuelve a enfrentar con algunos de sus socios. Irene Montero, por ejemplo, a través de su perfil en redes sociales, ha dicho que Sánchez le hace el trabajo sucio a los genocidas. Esto es lo que ha dicho la eurodiputada que lo denuncie. De Podemos. A ver, una cosa más. Esto podría resultar sorprendente, pero desde luego cada vez menos. Ni una sola pregunta a Óscar López en esta entrevista en Televisión Española sobre los casos de corrupción que afectan al gobierno. Ni una sola. A pesar de que él hoy es protagonista de la información. Evidentemente. Sí, ni por parte de Silvia Enchaurrondo ni por parte de los 6 o 7 colaboradores que están hoy en la tertulia de Televisión Española. Ni una sola pregunta. Bueno, pues a pesar, ya digo, de las novedades efectivamente que hemos conocido esta semana, hay que recordar que un alto directivo de Red.es está imputado en esta causa junto a Carlos Barrabés. Novedades que acaba de trasladar y denunciar el Partido Popular ante Bruselas. Tiene todos los detalles Maite Loureiro. Buenos días. El PP ha remitido a la Comisión Europea la gestión de fondos comunitarios vinculados a Red.es y Plus Ultra relacionadas con Begoña Gómez. En el escrito enviado por Dolors Montserrat reclaman una actuación inmediata y recuerdan que la gestión de este dinero ha sido cuanto menos opaca. Piden la implicación de varios organismos europeos para investigar el uso de estos fondos tras las nuevas revelaciones publicadas sobre ambos casos.
Y termino con una noticia que hemos conocido cuando ya se estaba produciendo. El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, se ha reunido a las 8:30 en audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano. Es el primer representante español, primer representante institucional que se reúne con el pontífice. Se enmarca en un viaje a Roma. Es para que eche a Custodio, al cura Custodio, para que lo eche de cura. Citado hoy a las 10, lo recordamos, en los juzgados de Málaga. Sí. Bueno, pues digo que va a estar allí ya hasta el viernes en Roma para conmemorar, entre otros asuntos, el milenario de la abadía de Montserrat. Bueno, eso es falso, lo de la abadía, pero en cambio los miles de asesinados por ser católicos, eso está acreditado, y como él es presidente de la Generalidad y fue el presidente de la Generalidad con Pains, el que respaldó con el escudo oficial a todos los torturadores y asesinos, que en 15 días se cargaron casi a 8.000 personas por ser católicos, fieles, curas, monjas, etcétera. Es el momento de pedir perdón público, que el Papa le diga: ¿va a pedir usted perdón por el genocidio de católicos hecho por la Generalidad de Cataluña con el escudo de la Generalidad? Pues esto es lo que ha dicho ella al término de la reunión. Una audiencia muy emocionante. Una audiencia muy emocional para mí. Creo que además ha sido muy necesaria para que conozca las realidades de Cataluña y con la invitación para que nos pueda visitar el año que viene, cosa que nos haría mucha ilusión con motivo de la finalización de la Torre de la Sagrada Familia. Nos ha dicho que no estaba en condiciones de confirmarlo, es normal con la agenda que tiene, pero a mí me ha parecido que lo tomará en consideración. Pues mira, propaganda para tu libro. Es lo mismo que he pensado. Si me permitís una última hora también, que acabamos de confirmar y que acabamos de conocer, se ha producido una inspección fiscal en las instalaciones de la cadena SER, en Prisa Radio. Al parecer, según me están comentando, eso es por Gurlian. Y además es de buena fuente, porque es gente que está obviamente dentro de la propia cadena. Hay cerca de 30 trabajadores que cotizaban como falsos autónomos desde hace años, gente que puede acreditar su extensísima experiencia y trabajos realizados en Prisa Radio, en la cadena SER, así que se ha producido esa inspección. Hoy que estábamos hablando precisamente de Yolanda, de la ministra Yolanda Díaz, no de las horas extra, ¿no? En fin, bueno, pues ahí están investigando. Toma Orleán. Se produce después de la reestructuración, lógicamente, de A ver si va a ser una Radio. represalia por lo de Pepa Bueno. Estaba pensando exactamente en eso. Es decir, esto con Pepa Bueno no pasaba. Pero es que, claro, Gurlian, que ya liquidó a los que estaban molestando, él quiere llevarse la pasta. Y que no, yo no me voy. Me dais lo mío. Y dice, no, es que no hay. Y tú sabías que no había. No, a mí me dais lo mío. Bueno, también puede ser gente que a lo mejor ha salido de la casa no muy bien y ha denunciado la situación en la que estaban desde hacía muchos años, que también es otra de las opciones. Y otro de los asuntos es que viendo lo que se están llevando algunos, por ejemplo en Televisión Espantosa, es que molesta. Dice, o sea, estamos viviendo el socialismo 30 años, llegan estos golfos que vienen además de Bildu y se llevan la pasta. Pero ya te digo yo que si el trato con Urlián fuera mucho mejor, no se hace esto, que estamos viendo las actuaciones de María Jesús Montero en otras causas y que te entren en la cadena SER. Pero este no es de los héroes del silencio, que se asustan por una inspección. No. Bueno, vamos a ver, Isabel González, Muy buenos miércoles días. de revistas. Sí, aquí están todas las revistas de hoy y vamos a contar muchos de los temas que tienen que ver pues, con la actualidad, porque van muy en línea con lo que hemos ido relatando en las últimas horas, en las últimas semanas. Ya sabes que yo siempre empiezo por lo institucional, voy de ahí a lo oficioso, y en este caso pues es una vez más la princesa Leonor, la protagonista de la portada de la revista Hola. Espectacular la foto, todo hay que decirlo, la han pillado muy guapa porque ella es muy guapa, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el plano, porque le han cogido todo el plano. Y cuando digo todo el plano, para los que no saben, incluyo el canalillo y una parte de sujetador. O sea, que todo, sí, claro, Federico. No va a ser ella está en una posición vencida hacia adelante y entonces pues se ha cogido Ola y no se ha cortado a la hora de recortar. Pero oye, que como dices, siempre yo digo lo que cuentas tú de Isabel, la católica, tiene piernas. Esta mujer, la reina, va a tener... Eso fue cuando la princesa tiene piernas, lo de las medias. Le regaló unas medias, pues se habían manchado en la feria de Medina. Y entonces le manda un señor que tenía una mercería unas medias blancas. Y entonces se lo devuelve un propio y dice,
la princesa de Castilla no tiene piernas. Falta decir. Y tú no has visto nada o te la cargas, ¿eh? Pues aquí es como si Triumph le envía otra prenda interior. Sí, pues sí. Y se la sí. devuelven. Bueno, pues aquí se ve. Eso en cuanto a Ola. Para seguir con el tema de la familia real o satélites, Telma Ortiz protagoniza una noticia en la revista Lecturas que amplía un poco lo que nosotros contamos hace unos días y que tiene que ver precisamente con esos impagos del chalet que tiene alquilado o que tenía alquilado junto al que ya no es su pareja, junto a Gaby Monar. Tenemos información ampliada de esta historia. Lecturas más o menos la tacha de Ocupa. Hay que decir que Eso tampoco. Dicen que hay una demanda de desahucio iniciada por parte de la propiedad y nosotros ahora en la tertulia vamos a aclarar que tendría una explicación, que podría tener una explicación el por qué no pagar ese dinero del alquiler. 5.000 euros mensuales de renta que pasan por una obra que ellos no tenían prevista y que, oye, yo no digo que desestabilice un matrimonio, aunque sí que puede ser pero así, es un pero de ahí cabeza, a sí. llamarla devedora, impagadora u ocupa, ya me parece que hay un trecho demasiado largo, así que lo tendremos que aclarar. En semana nos encontramos a Mar Flores tristona. Semana lleva 2 semanas, valga la redundancia. Sí, está como revoloteando. Sí, insistiendo en que está muy triste Mar, que está enfadada con el hijo, etcétera. A ver, que Mar está en la playa de Ibiza con el sombrerito Panamá y con las gafitas de sol y se puede estar echando crema como que está llorando. O sea, no sé por qué ellos tienden a insistir con esto. Y después en la revista 10 minutos... Ah, bueno, por cierto, ahora hablamos de la casa de Kiko Rivera, que ahora sí. Ahora sí. se compra una ahora casa. Que se ha divorciado, ahora Eso compra. digo yo, ahora Antes se compra no, una porque casa. era ganancia. Bueno, y 10 minutos, que está contenta Anabel porque no tiene ningún tipo de crisis con David y ya te digo que eso es algo que a mí me congratula porque es una persona que me hace mucha gracia. Y tenemos que hablar de los premios del lujo que ayer se entregaron en Madrid. Te mando mensajes, soy la portadora de noticias y mensajes, la baronesa Thyssen, que te manda un beso muy grande, Federico, tiempos. y un saludo. Sí, ¿Te acuerdas que la entrevistamos cuando me se acuerdo. ató a un árbol? Se encadenó Ayer a se un lo árbol recordé, para que no sí, lo sí. talaran. Prado. Sí, Es señor. verdad. Sí. ¿Qué tiempos? Sí, no sé si la entrevistamos por eso, fue en la sección de cultura, pero... Bueno, pero era es verdad. cuando estaban negociando Está que se estupenda quedara aquí ella. la colección, que aunque fue caro, para España ha sido un excelente negocio. Sí. Sobre todo para Madrid, claro. El caso es que dijo que su hija y Victoria Federica tienen ahí cierta amistad. Dice, no se conocen, pero sí que se tratan. Es que ahora ya sabes que los chavales que se los tratan... redes, te sigo, no te sigo. Se tratan a través de las nuevas tecnologías. Eso y Trapiello, que viene luego para Viene luego dejar a claro... las 11:30, yo me lo he leído, no diré me lo he bebido, pero casi. Y es un gran libro que, sobre todo, estos que van de antifranquistas retrospectivos, les sentará fatal. Porque cuenta de verdad cómo era la vida de la clandestinidad, de la extrema izquierda. Él lo vivió en Valladolid, yo lo he vivido en Zaragoza y en Barcelona. Era muy asqueroso. Era muy asqueroso. O sea, la dictadura era deprimente, pero los antifranquistas, en fin. Venga, pues vamos a la tarea. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.